En su primer vuelo, entró en pánico, agarró donde no debía, y el millonario CEO se enamoró. Antes de comenzar la historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y al final, no olvides puntuar esta historia de 0 a 10. Disfruta de la historia. Los dedos de Sofía Navarro estaban aferrados a los reposabrazos con tanta fuerza que parecía que iban a hundirse en el cuero. Estaba sudando como una olla a punto de hervir. Era su primer vuelo y, honestamente, no estaba preparada para esto. Respiró hondo, intentando seguir esos consejos que había visto en Instagram de un blogger español famoso. Inspira por la nariz, expira por la boca. Piensa en cosas felices. Cosas felices. Cosas felices. Se repetía a sí misma, temblando como una hoja al viento. Para empeorar las cosas, el cinturón de seguridad le parecía más complicado que un código informático. Tiró hacia un lado, se deslizó hacia el otro. Tiró de nuevo, se enredó. A estas alturas, estaba luchando con ese cinturón como si fuera una serpiente invisible. Fue entonces cuando escuchó una voz masculina profunda, increíblemente encantadora. Disculpe, creo que ese es mi asiento. Sofía levantó la vista y casi olvidó cómo respirar. Alto, cabello oscuro, traje impecable, un reloj que claramente no venía con pagos mensuales. Barba bien cuidada, mandíbula firme, ojos intensos y un aroma. Por Dios, si los aromas tuvieran nombres, el suyo sería la tentación suprema. Sí, claro, por supuesto. Lo siento, balbuceó, intentando mover su mochila, que, por supuesto, se había quedado atrapada en la hebilla del cinturón de seguridad que no había logrado abrochar. Tiró una vez, dos. En el tercer intento, perdió el equilibrio, chocó su hombro contra él y casi volcó la botella de agua que estaba en el portavasos. Lo siento mucho. ¿De verdad? ¡Qué desastre!, murmuró, metiendo la botella en su mochila como si estuviera ocultando la escena de un crimen. Él soltó una risa baja, divertida, que sonaba a la vez burlona e increíblemente educada. No pasa nada. ¿Primera vez volando? Preguntó, acomodándose en el asiento junto a ella. ¿Tan obvio? Soltó sin pensar. Él sonrió. Para nada. Solo una suposición. La azafata pasó revisando los cinturones de seguridad. Y, por supuesto, el de ella estaba más enredado que su vida amorosa. La azafata la ayudó, y Sofía le agradeció con una sonrisa incómoda, muriéndose por dentro. Relájate, lo oyó decir. Es solo un avión. Las posibilidades de que se estrelle son. Hizo una pausa dramática. Sofía se giró hacia él con los ojos muy abiertos. No, ni termines esa frase, exclamó, tapándose los oídos. Él volvió a reír. Es broma. Sobrevivirás. Poco sabía él que ella no estaba tan segura. El capitán anunció el despegue. Sofía agarró el reposabrazos con una mano. Cuando el avión dio ese típico empujón, su cuerpo se movió más rápido que su cerebro. Su mano voló al primer lugar donde pudo encontrar apoyo, y agarró donde definitivamente no debía. Tardó unos 2 segundos en darse cuenta de por qué se sentía cálido y suave. Los ojos de él miraron hacia abajo, los de ella lo siguieron. Dios mío, sintió que su rostro ardía. Todo su cuerpo se congeló. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!, exclamó, retirando la mano en pánico. Oye, espera. Esto es algo importante para mí, dijo él, intentando no reírse, dándole esa mirada juguetona que ella ya empezaba a odiar por ser tan perfecta. Normalmente, la gente me ofrece un café con leche antes de acercarse tanto, dijo con una sonrisa, claramente disfrutando de la situación. Lo siento mucho, no quería. Yo, fue el pánico. Lo juro, ay, Dios, balbuceó desesperada,
deseando poder cavar un agujero allí mismo en el avión y desaparecer. Tranquila, respondió él, ajustándose el traje. Al menos ahora estás un poco más relajada. Le guiñó un ojo. Le guiñó un ojo. Le guiñó un ojo. Dios, ¿puedes apagar mi existencia, por favor? No puedo soportar esta vergüenza, pensó en un colapso interno total. El avión se estabilizó. Ella no. Se quedó callada, acurrucada, mirando por la ventana. No es que pudiera ver mucho. Su visión estaba demasiado borrosa por los nervios. El silencio entre ellos se llenó con el sonido del motor y su corazón intentando escapar de su pecho. De vez en cuando, lo miraba de reojo, y él seguía allí, guapo, tranquilo, desplazándose por su móvil como si no acabara de ser la víctima de la mano más mal ubicada del planeta. Sofía se apretó la cara, roja como un tomate maduro, sin saber dónde esconderse. Tras el incidente, su cuerpo se sentía congelado, rígido, mientras su cerebro gritaba en repetición: corre, corre, corre ahora. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sin pensarlo dos veces, desabrochó su cinturón, tropezó con sus propios pies y prácticamente salió disparada por el pasillo. Se abrió paso entre otros pasajeros, ignoró sus miradas y se dirigió directa al baño. En cuanto entró, cerró la puerta con llave, apoyó la espalda contra ella, suspiró y tomó una respiración profunda. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Repetía, caminando de un lado a otro dentro de ese pequeño cubículo. El espacio era tan estrecho que con cada paso chocaba contra el lavabo, el espejo, la pared, cualquier cosa que estuviera en el camino. Intentó respirar hondo, pero sentía que no había aire allí dentro. Su rostro ardía, sus manos temblaban y su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a despegar por su cuenta. Afuera, Alejandro Torres observaba desde la distancia, apoyado contra uno de los asientos. Al principio, le pareció gracioso cómo ella había corrido directa al baño, pero luego una pequeña ola de preocupación lo invadió. ¿Estaba enferma? Tal vez los nervios la habían superado. Miró por la ventana, notó que el avión atravesaba algunas nubes más densas y se dio cuenta, sí, estuvo un poco movido. Sin pensar demasiado, se acercó a la puerta del baño y tocó 2 veces. «Oye, ¿estás bien ahí dentro?», preguntó, intentando sonar preocupado. Pero la diversión en su voz era imposible de ocultar. ¿Dentro?, Sofía se congeló. No, no puede ser él, pensó, mirando la puerta como si estuviera a punto de hablar. En el momento en que alcanzó la manija para responder, el avión dio un pequeño sacudón. La puerta se abrió de golpe, y Alejandro, que estaba apoyado contra ella, fue arrojado directamente al baño. «¡Ay!», exclamó, tropezando hacia adelante. «¡Ah!», gritó Sofía, apretándose contra la pared mientras este hombre alto prácticamente caía sobre ella. El espacio, que ya era diminuto, ahora parecía del tamaño de una caja de zapatos. Estaban aplastados, literalmente hombro con hombro, sus rostros tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Alejandro agarró la pared para no caerse, pero una de sus manos terminó en la cintura de ella. Sofía, instintivamente, agarró su hombro, intentando crear algo de espacio, que claramente no existía. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Se quedaron completamente inmóviles, mirándose, respirando rápido, intentando procesar esta situación completamente surrealista. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que estaba mirando directamente a sus ojos. Y peor aún, él tenía esa pequeña sonrisa, medio divertida, medio traviesa, e imposible de ignorar. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sus manos se pusieron sudorosas y, sin pensar, sin poder controlar su boca, soltó: «¿Sabes qué? Bésame. Si este avión se cae, al menos moriré feliz». Los ojos de Alejandro se abrieron de sorpresa por un segundo, pero luego esa sonrisa en su rostro se hizo aún más grande.
Con mucho gusto, respondió, bajando un poco el rostro. Y entonces ocurrió. Un beso. Un beso que comenzó rápido, algo torpe por el espacio, pero que rápidamente se convirtió en algo intenso, cálido, ridículamente eléctrico. Como si toda esa tensión desde el momento en que se sentó junto a ella explotara de repente. Sus manos se aferraron a su cintura, acercándola más, si es que eso era posible en ese espacio diminuto. Sin pensar, ella rodeó sus hombros con los brazos, sintiendo cada músculo, cada detalle, como si quisiera memorizarlo. El beso sabía a desafío, a nervios, a adrenalina. Pero al mismo tiempo, era sorprendentemente bueno. Demasiado bueno. Su corazón latía como una banda de tambores en su pecho. No sabía si reír, temblar o desear que este avión nunca aterrizara. Pero como en toda gran escena de película, alguien tocó la puerta. Disculpen, llegó la voz de la azafata desde el otro lado, sonando bastante impaciente. ¿Está todo bien ahí dentro? Ambos dieron un salto, separándose, sin aliento, con los ojos muy abiertos, intentando recuperar el aire y tal vez la dignidad, que estaba en algún lugar entre la turbulencia y ese beso. Alejandro respiró hondo, se arregló el pelo y miró a Sofía con esa misma sonrisa encantadora. Supongo que deberíamos volver, ¿no? Dijo, medio avergonzado, medio divertido por toda la situación. Sofía solo asintió, roja como un tomate, deseando poder convertirse en una partícula invisible y desaparecer para siempre. Él abrió la puerta. La azafata los miró, levantó una ceja, pero no dijo nada. La azafata simplemente cruzó los brazos y los observó pasar. De vuelta en sus asientos, el silencio entre ellos era tan ruidoso como el sonido de los motores. Sofía Navarro ni siquiera podía atreverse a mirar de reojo. Cuando el avión aterrizó, antes de que nadie más hubiera desabrochado su cinturón, ella agarró su mochila, desabrochó su cinturón de seguridad y corrió. «Adiós», gritó sin siquiera mirar atrás, prácticamente corriendo por el pasillo y lanzándose hacia la salida. Alejandro Torres, aún sentado, la siguió con la mirada, observando ese torbellino de cabello, mochila y vergüenza desaparecer entre los pasajeros. Respiró hondo, cruzó los brazos, miró por la ventana y sonrió. Definitivamente, la pasajera más interesante que he conocido, pensó. Y sin darse cuenta, esa historia apenas comenzaba. El taxi VTC se detuvo frente al edificio y Sofía miró la imponente estructura con una mezcla de emoción, nerviosismo y puro miedo. Bienvenida a Madrid. El conductor la ayudó a bajar las maletas a la acera, y ella respiró hondo, intentando contener una ansiedad que parecía más grande que todos los rascacielos de la ciudad juntos. Nueva vida, nueva ciudad, nuevo trabajo y cero posibilidades de volver a encontrarme con ese hombre, susurró para sí misma, intentando creérselo. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de toparse con él entre 3 millones de personas? ¿Cero? Absolutamente cero. Agarró sus maletas, ajustó su mochila y caminó hacia el edificio donde viviría con su mejor amiga, Lucía Morales. Se conocían desde la universidad, y cuando Sofía dijo que la trasladaban a la oficina de Madrid, Lucía no lo pensó dos veces antes de ofrecerle su piso en Salamanca. En cuanto se abrió la puerta, Lucía apareció con los brazos abiertos y una enorme sonrisa en el rostro. Por fin. Bienvenida, chica. Las dos se abrazaron como si no se hubieran visto en años, aunque apenas habían tenido una videollamada por WhatsApp la noche anterior. No tienes idea de cómo fue este viaje, comenzó Sofía, dejando caer sus maletas en un rincón. Uy, aquí viene una historia. Lucía rió, cruzando los brazos. Cuéntame. Sofía respiró hondo y con las manos en la cara, comenzó a contar todo, la lucha con el cinturón de seguridad, el hombre guapo que se sentó a su lado, el momento súper vergonzoso durante el despegue, y para colmo, el beso completamente inesperado en el baño del avión. Los ojos de Lucía se abrían más con cada detalle. Espera, espera, espera.
¿Agarraste qué?, gritó, y luego estalló en risas. Sofía, ¿en serio? No, lo sé, dijo Sofía, paseándose de un lado a otro. Fue un reflejo de pánico. Y luego, de alguna manera, hubo un beso. Un beso en el baño del avión. Lucía reía tanto que tuvo que sujetarse el estómago. Esto no es la vida real. Esto es sacado de una película. Exacto. Pero ahí terminó. Literalmente corrí del avión en cuanto aterrizamos. No volveré a ver a ese hombre nunca más. Y honestamente, es lo mejor. Ni hablar. Eso es el destino, chica. Lucía dijo, guiñando un ojo. Pero bueno, ahora concéntrate. Mañana es tu primer día en la empresa. Lo harás genial. Sí, a concentrarse, dijo Sofía, asintiendo. Nueva vida, empezar de cero. No más vergüenzas. No más confusiones. Si tan solo supiera. A la mañana siguiente, Sofía estaba frente al imponente edificio de cristal de la Torre de Cristal, que albergaba una de las mayores empresas tecnológicas de España. Su corazón latía con fuerza, sus palmas estaban sudadas y sus nervios eran incluso peores que durante el despegue del avión. Aferró su bolso con fuerza, se alisó la blusa, respiró hondo y repitió en su cabeza, profesional. Especialista seria. Profesional. Serie. Entró en el elegante vestíbulo, sus ojos recorriendo las paredes de mármol, los ascensores de acero inoxidable y el gigantesco logotipo de la empresa en la pared. En el mostrador de recepción, una mujer alegre la saludó. Buenos días. Su nombre, por favor. Sofía Navarro, dijo, alisándose el cabello. Soy la nueva especialista en informática. Oh, sí. Estás en la lista de nuevos empleados. Sube al piso 25. La recepcionista de allí te llevará a la sala de presentación. Gracias, respondió con una sonrisa nerviosa. Entró en el ascensor, presionó el botón e intentó, sin éxito, calmarse. Con cada piso, sentía que su estómago caía más abajo. Cuando las puertas se abrieron, otra recepcionista la esperaba y le indicó un pasillo a la derecha donde un grupo de nuevos empleados esperaba fuera de una sala. Se unió a ellos y respiró hondo. Todo bien, solo una presentación. Después de eso, empiezo en el departamento de informática, arreglo algunos ordenadores, tal vez me ocupo de algunas redes, y sigo con mi vida. La puerta se abrió. Pueden entrar ahora, dijo una de las asistentes. El grupo entró y tomó asiento alrededor de una gran mesa de conferencias. Sofía se sentó cerca del final, alisándose la falda y mirando discretamente alrededor de la sala. Entonces, escuchó una voz que conocía, una que honestamente no esperaba ni quería volver a escuchar tan pronto. Buenos días a todos. La voz del hombre resonó en la sala. Sofía se congeló. No puede ser. Giró lentamente hacia la voz y allí estaba. Alejandro Torres, alto, elegante, con el mismo traje perfecto, el mismo cabello perfectamente peinado. Y esa misma sonrisa, mitad seria, mitad burlona, que parecía diseñada para desequilibrar a cualquiera. Él, el hombre del avión, el hombre del baño, el hombre de ese beso. Y ahora descubría que también era el CEO de la empresa. Por unos segundos, el cerebro de Sofía simplemente dejó de funcionar. Nada tenía sentido. Era como si alguien hubiera presionado un botón de error crítico en su cabeza. Abrió los ojos de par en par, contuvo la respiración, sintió que su rostro se calentaba y, por impulso, se hundió ligeramente en su silla, intentando de cualquier manera volverse invisible. Mi nombre es Alejandro Torres. Soy el CEO de esta empresa. Es un placer darles la bienvenida a todos. Espero que estés preparado para un desafío increíble.
La voz de Alejandro Torres era fuerte, firme, autoritaria. Pero en un momento, hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la mesa, pasando por las personas hasta que se posaron en Sofía Navarro. Y en ese segundo, también él se congeló. Su sonrisa titubeó apenas un instante. Por una fracción de segundo, pareció que perdía el aliento. Pero rápidamente se ajustó la chaqueta, respiró hondo y continuó hablando. Algunos de ustedes trabajarán en áreas administrativas, otros en desarrollo, finanzas, marketing y por supuesto, tecnología de la información, que es uno de los pilares fundamentales de esta empresa. Sofía, por otro lado, estaba teniendo un colapso mental total. No puede ser. Esto no es real. Esto no está pasando. Esto no está pasando. El hombre que besé en el baño del avión es mi jefe. Estaba sudando, temblando. Su corazón latía a 1000. Sus manos estaban húmedas. Todo su cuerpo tenso. Levántate y corre, Sofía. ¿Simple? Solo levántate, sal, toma el ascensor y desaparece. Nadie lo notará, pensó, mirando discretamente hacia la puerta, pero sus piernas no obedecían. Alejandro también parecía estar luchando con sus propios pensamientos. Su mirada evitaba la de ella, pero inevitablemente siempre regresaba, y de vez en cuando, una pequeña sonrisa casi oculta se le escapaba, como si dijera, nos conocemos muy bien. Cuando terminó la presentación, la asistente comenzó a llamar a cada persona para presentar sus departamentos. Sofía Navarro llamó. Sofía se levantó, casi tropezando con su propia silla, completamente temblorosa. Al acercarse, Alejandro ajustó su traje, respiró hondo y sonrió. Esa sonrisa torcida, ligeramente peligrosa y completamente encantadora. Bienvenida, Sofía dijo, extendiendo la mano. Ella miró su mano, luego sus ojos, luego de nuevo su mano, y la estrechó de inmediato, sintiendo esa misma descarga eléctrica que sintió en el avión. Gracias, balbuceó, casi tragándose la lengua. Él sostuvo su mano un poco más de lo necesario, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. Va a ser interesante trabajar contigo, añadió con un tono lleno de significado. Sofía quería derretirse. Quería desaparecer. Quería convertirse en una planta decorativa y desvanecerse allí mismo. Pero no, esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Sofía se despertó más ansiosa que nunca. No importaba cuánto había intentado dormir, su mente seguía reproduciendo una película una y otra vez. Y el título era simple, el hombre del avión, del baño, del beso, es mi jefe. Dio vueltas en la cama, mirando el techo, intentando convencerse de que todo estaba bien, que era una profesional, una técnica informática cualificada, que este pequeño detalle del pasado, también conocido como ese beso en el baño del avión, se quedaría exactamente donde pertenecía, en el pasado. Profesional, Sofía, concéntrate en el trabajo. Olvida, se repetía mientras tomaba un café con leche, se arreglaba el cabello y se miraba en el espejo al menos 20 veces. Lucía Morales, su mejor amiga, estaba en la puerta de la cocina sosteniendo una taza de café. ¿Todo esto solo para ir a trabajar o te vas a casar y olvidaste decírmelo? Bromeó, riendo. Lucía, respondió ella, sosteniendo el cepillo de pelo, luciendo al borde del colapso. ¿Mi jefe? ¿Mi jefe? ¿Es ese hombre? ¿Ese? Lo sé, y honestamente, esto solo mejora. Lucía cruzó los brazos, disfrutando completamente del drama. Esto podría ser una película. Sofía dejó escapar un suspiro, agarró su bolso y miró la puerta. Está bien, puedo con esto. Me concentraré en el trabajo. Soy profesional, fría, técnica, inmune. Inmune. Claro, respondió Lucía, intentando no reír.
Solo intenta no colapsar toda la empresa hoy. Vale. Lo que no sabía era que el edificio de la Torre de Cristal parecía aún más grande e intimidante que el día anterior. Pero esta vez, Sofía respiró hondo, levantó la barbilla y se dirigió al ascensor, decidida a no dejar que sus pensamientos sabotearan su propio futuro. Cuando llegó al departamento de informática, fue recibida por Javier Gómez, uno de los analistas, quien inmediatamente le entregó una acreditación y le mostró el escritorio donde trabajaría. Bienvenida al caos. Quiero decir, al equipo, bromeó, sonriendo. Gracias, respondió ella, ajustando su portátil y familiarizándose con el sistema. No te preocupes, los desastres tecnológicos son lo mío. Se conectó a la red, abrió los sistemas internos y comenzó a revisar algunas de las solicitudes ya asignadas. Pero había un pequeño problema, un detalle, una variable incontrolable. Su cerebro simplemente no borraba la imagen de Alejandro. Concéntrate, Sofía. Trabajo, hojas de cálculo, código, redes, pensó, esforzándose al máximo por parecer extremadamente ocupada y dedicada, pero no funcionaba. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo, miraba de reojo, esperando o tal vez temiendo no verlo. Pero, por supuesto, ahí estaba. De repente, esa figura alta y elegante apareció en la puerta del departamento de informática, con un traje perfectamente entallado y sosteniendo una carpeta que claramente no necesitaba. Disculpen. Su voz resonó, firme, seria, pero con ese tono que ella ya empezaba a reconocer como pícaro. Solo quería comprobar, ¿las sillas están bien? Silencio. Javier lo miró algo confundido. Las sillas. Alejandro carraspeó, clavando los ojos en Sofía. Sí, si son cómodas. No quiero que mis empleados sufran dolores de espalda. Ya sabes, la ergonomía es clave. Sofía casi se atragantó con su propia respiración. No está preguntando eso. No está aquí por una silla, pensó, luchando contra el impulso de meter la cabeza dentro del portátil. Oh, sí. Todo perfecto. Muy cómodas, respondió, forzando una sonrisa, sin saber qué hacer con las manos. Genial, sonrió él, mirándola directamente a los ojos. Si necesitas algo, estoy aquí. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un rastro de silencio, confusión y un montón de gritos internos. Tan pronto como desapareció por el pasillo, Javier se giró hacia ella, levantando una ceja. Eso fue raro. Lo fue, respondió ella, hundiendo la cara en el monitor. Probablemente solo le importa mucho la ergonomía. Claro, ergonomía, respondió Javier, intentando no reír. Las horas pasaron, pero no ayudaron en nada al estado mental de Sofía. Intentó concentrarse en los tickets, los informes, el código, pero sus pensamientos seguían escapándose. Y entonces se le ocurrió una idea. Una idea que no tenía absolutamente ningún sentido. Miró el sistema de red, vio el nombre del ordenador principal, revisó el login, sí, era el suyo. Alejandro Torres, el CEO. Respiró. Esto es una locura. Susurró para sí misma, pero antes de que su cerebro racional pudiera gritar más fuerte, hizo clic. Desconectar. ¿Hecho? Su ordenador perdió la conexión. El arrepentimiento llegó de inmediato. Dios mío, ¿qué he hecho? Y entonces el teléfono interno se iluminó. Llamada entrante. Alejandro Torres. Tragó saliva, levantó el auricular. Soporte técnico. Buenos días. Buenos días, Sofía. Su voz era firme, pero claramente podía escuchar la diversión detrás. Parece que he perdido mi conexión. Oh, ¿en serio? Intentó sonar sorprendida. Eso es raro. Muy raro, respondió él. ¿Podrías venir a mi oficina a revisarlo?
Por supuesto, ya voy. Se levantó, sintiendo su corazón latiendo como loco. Agarró su portátil, se alisó la blusa, respiró hondo y caminó hacia su oficina, esforzándose al máximo por parecer profesional, aunque por dentro estaba a punto de desmayarse. Cuando llegó, él abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar. Pasa, dijo, sonriendo. La oficina era enorme, elegante, con una pared entera de cristal con vistas a Madrid. Un escritorio perfectamente organizado, una estantería llena de libros y algunos certificados enmarcados en la pared. Caminó hacia el escritorio, abrió su portátil y fingió concentrarse completamente. Déjame revisar aquí, dijo, tecleando rápidamente. Alejandro cruzó los brazos, se apoyó en el escritorio y solo observó. Sabes, comenzó, con un tono casual, si cada problema de red fuera tan interesante, tal vez debería desconectar mi internet más a menudo. Sofía dejó de teclear por un segundo, sintiendo su rostro arder. Bueno, ya sabes, a veces pasan estas cosas, respondió, casi tartamudeando. Cosas técnicas. Él se acercó un poco más, parándose a su lado, apoyando una mano en el escritorio, prácticamente encerrándola. Dime, Sofía. Su voz bajó, más suave y un poco más peligrosa. ¿Esto fue realmente un problema técnico o un grito de ayuda disfrazado? Sus ojos se abrieron de par en par. No tenía idea de qué decir. Yo, no sé de qué hablas, exclamó, evitando su mirada. Alejandro soltó una risa baja. Claro que no, dijo, alejándose y apoyándose de nuevo en el escritorio. Pero sabes, si mi internet vuelve a fallar, empezaré a sospechar. Sofía ajustó su portátil, terminó de reconectarlo, que obviamente ella misma había desconectado, y respiró hondo. Todo listo. Ahora funciona, anunció, levantándose. Perfecto, respondió él, cruzando los brazos. Sabes, eres una técnica excelente. Ella sonrió, un poco incómoda, abrazando el portátil contra su pecho como si pudiera protegerla de alguna manera. Gracias, respondió. Contuvo una risa, entrecerró los ojos y casi tropezó al salir por la puerta mientras Alejandro se quedó atrás, sonriendo para sí mismo y sacudiendo la cabeza. Definitivamente, la empleada más interesante que ha pasado por aquí, pensó, viéndola desaparecer por el pasillo. Afuera, Sofía Navarro se apoyó contra la pared, respiró hondo y susurró para sí misma, esto va a ser mucho trabajo. El reloj marcaba exactamente las 8:47 de la mañana cuando Sofía entró en la torre de cristal esa mañana. Llevaba un café con leche en una mano y su bolso en la otra, caminando por los pasillos intentando parecer natural, pero no lo conseguía. Su mente estaba demasiado ocupada reproduciendo todo lo que había pasado el día anterior. Alejandro Torres, su conexión desconectada accidentalmente, su mirada, esa sonrisa burlona, la forma en que se acercó y habló como si cada palabra tuviera un doble sentido cuidadosamente planeado. Sonrió para sí misma, abrazando la taza de café contra su pecho. Concéntrate, Sofía. Concéntrate. Trabajo, redes, tecnología, profesionalismo, repetía en su cabeza. Saludó a algunos compañeros, se sentó en su escritorio, encendió su portátil y respiró hondo. Hoy será tranquilo, solo trabajo. Sin incidentes. No tenía idea de cuán equivocada estaba. Unos 30 minutos después, el panel de alertas de la red comenzó a parpadear. Al principio, Sofía pensó que era solo un problema rutinario. Sucede. Errores menores, caídas del servidor, algún departamento forzando un sistema antiguo demasiado. Pero en el momento en que abrió la consola de seguridad, la sonrisa desapareció de su rostro. Línea tras línea de código comenzó a aparecer en la pantalla. Conexiones externas, solicitudes no autorizadas, múltiples intentos de acceso en diferentes servidores. Sus ojos escanearon el código. Y en ese momento, todas las alarmas en su cabeza se dispararon.
Esto no es un error, susurró, con los ojos muy abiertos. Esto es un ataque, confirmó inmediatamente al abrir el panel del cortafuegos. Un ataque de hackers en tiempo real. Los números saltaban con más de 400 intentos de acceso por segundo provenientes de diferentes direcciones IP repartidas por varios países. Era un ataque coordinado. El pánico comenzó a surgir, pero en lugar de congelarse, Sofía entró en un modo que muy pocas personas sabían que tenía. Concentración total. Javier, llamó, levantándose. ¿Estás viendo esto? Javier miró su pantalla, tecleó algunos comandos y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? ¿Cómo? Ataque externo, respondió ella, acercando el teclado. Están intentando entrar en nuestros servidores de datos. Otros dos compañeros la escucharon y se acercaron, abriendo sus propias consolas. Pero antes de que alguien pudiera decir una palabra, Sofía notó algo que hizo que su corazón latiera aún más rápido. Están intentando acceder a la carpeta confidencial, dijo, tecleando rápidamente. No era cualquier carpeta. Contenía contratos de millones de euros, documentos fiscales, patentes, datos sensibles de la empresa, incluso proyectos que aún no habían salido al mercado. Si esa información se filtraba, podría significar pérdidas de miles de millones. Hay que bloquearlos, gritó Javier, empezando a sudar. Sofía miró rápidamente a su equipo, respiró hondo y tomó el control. Todos, cierren sus pantallas ahora. Déjenme encargarme. Pero Javier la miró confundido. Confía en mí, hazlo, respondió ella, más seria que nunca. Se miraron entre sí, pero siguieron su liderazgo. Sofía activó el modo de administrador del sistema, accediendo a áreas a las que solo unas pocas personas en la empresa podían llegar. Estaba tecleando más rápido de lo que creía posible. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras su mente construía en segundos una estrategia que normalmente tomaría horas. Vamos, vamos. No hoy. No en mi red, murmuró, mordiéndose el labio. Primero, redirigió las IPS atacantes a un servidor señuelo. Luego, lanzó un protocolo para aislar los datos críticos, trasladando los archivos sensibles a un entorno seguro completamente desconectado de la red externa. Pero los atacantes eran rápidos, muy rápidos. Cada vez que bloqueaba una ruta, encontraban otro punto débil. No, no vas a pasar de mí, gruñó, activando una capa extra de encriptación. No formaba parte del protocolo estándar de la empresa, sino una técnica que ella misma había creado hace años durante un proyecto personal. Justo cuando las cosas parecían estabilizarse, notó otro intento de ataque. Esta vez a través de la puerta de acceso interna. ¿En serio, hasta aquí?, dijo, empujando su silla hacia adelante y tecleando tan rápido que parecía una pianista en un concierto. Construyó un script de defensa que básicamente convertía cualquier intento de acceso en un laberinto sin salida. Los hackers seguían cayendo en la trampa, intentándolo, reiniciando, insistiendo, pero ya no podían avanzar. Y finalmente, después de casi 20 minutos, el panel de control comenzó a estabilizarse. Las líneas de ataque empezaron a desaparecer. Las conexiones no autorizadas se estaban cerrando. Había ganado. Sofía respiró hondo, soltando el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Miró a un lado. Todos sus compañeros estaban inmóviles, mirándola con una mezcla de asombro, admiración y total incredulidad. ¿Está todo bien?, preguntó Javier, casi susurrando. Ella giró en su silla, se arregló el cabello, cruzó los brazos y respondió, intentando recuperar la compostura. Por ahora, sí, el ataque está bloqueado. Todos los puntos de acceso fueron redirigidos, y los datos están seguros. Eso fue. Javier ni siquiera pudo terminar la frase. Eso fue increíble. Lo fue, respondió ella, dejando escapar un largo suspiro.
Y si alguien pudiera traerme una botella de agua, lo agradecería mucho. Sus compañeros rieron, aliviados. Pero en el fondo, todos sabían que ella acababa de salvar a la empresa. Mientras tanto, en otro piso, Alejandro estaba en una sala de reuniones con 3 directores cuando su móvil comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones internas, alertas del sistema, mensajes del equipo de informática. Frunció el ceño, interrumpiendo al director financiero a mitad de frase. Un momento, dijo, tomando el teléfono. Al leer los mensajes, su rostro se volvió serio. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los directores. Alejandro no respondió. Solo se levantó, se ajustó el traje, y con pasos decididos, se dirigió al departamento de informática. Cuando llegó a la puerta, lo primero que vio fue a Sofía, aún recuperando el aliento, arreglándose el cabello, mientras el monitor mostraba los registros finales del ataque bloqueado. ¿Qué pasó?, preguntó, con un tono firme, mirándola directamente. Todos se quedaron en silencio, despejando un camino para él. Sofía se levantó, abrazó su portátil contra el pecho y explicó, la empresa sufrió un ataque externo. Intentaban entrar en la red para acceder a la carpeta confidencial. Si no hubiera aislado los datos y creado un bloqueo de emergencia, habríamos perdido todo. Alejandro la miró fijamente. Su mirada era una mezcla de sorpresa, asombro y pura admiración. ¿Tú sola lograste detener el ataque?, preguntó, acercándose un poco más. Ella respiró hondo. Sí, noté una falla de seguridad en el sistema. Ninguno de los protocolos actuales funcionaba, así que, bueno, improvisé. Él cruzó los brazos, mirándola como si estuviera descubriendo un lado completamente nuevo de ella. Además de ser hermosa, es brillante, pensó, incapaz de detener el pensamiento que se formó en su mente. Pero no lo dijo. Solo dejó escapar una pequeña sonrisa y se ajustó la chaqueta del traje. Quiero un informe completo en mi escritorio. Y buen trabajo, Sofía, dijo, manteniendo su mirada en ella un poco más de lo que sería estrictamente profesional. Realmente buen trabajo. Sofía sintió sus mejillas arder, pero mantuvo su postura. Sí, señor, lo tendrá. Él contuvo una sonrisa más grande, le dio una última mirada y, justo antes de darse la vuelta, dijo en voz baja, si no supiera que trabajas en informática, diría que eres una agente secreta. Ella contuvo una risa, sacudió la cabeza y volvió a sentarse, fingiendo concentrarse en el informe. Alejandro regresó a su oficina, pero mientras lo hacía, no podía evitar pensar, definitivamente, además de ser hermosa, esta mujer es brillante. Y sin siquiera darse cuenta, el CEO, que normalmente era frío, calculador y completamente enfocado en el trabajo, se estaba enamorando de ella. Al día siguiente en la empresa comenzó con una energía diferente. El lugar parecía más ajetreado de lo habitual. La gente iba y venía, los teléfonos sonaban sin parar y, sobre todo, había algo en el aire que no pasaba desapercibido. Sofía lo notó en el momento en que cruzó la puerta principal. Llevaba su café con leche en una mano, su mochila al hombro, intentando parecer la persona más relajada del mundo, aunque por dentro su mente seguía demasiado ocupada procesando los últimos días. Concéntrate. Hoy, solo trabajo. Nada más que trabajo, se repetía, intentando ignorar la posibilidad de encontrarse con Alejandro en cualquier momento por los pasillos. Pero era imposible no notarlo. Alejandro estaba más inquieto que nunca. Iba y venía con carpetas en la mano, atendiendo llamada tras llamada, hablando rápidamente con un tono serio que no era típico en él. Curiosa, Sofía Navarro observaba discretamente desde su escritorio mientras fingía revisar los registros del sistema. Cada vez que él pasaba, captaba fragmentos como, esto tiene que cerrarse antes del viernes. Sin traductor, no hay acuerdo. No, necesito a alguien fluido, pero no he encontrado a nadie con el perfil adecuado. Ella alzó una ceja, frunciendo el ceño.
¿Qué clase de lío es este? Durante toda la mañana, lo vio navegando por sitios web de agencias de traducción, abriendo aplicaciones, revisando perfiles, y al final de cada búsqueda, sacudía la cabeza frustrado, claramente insatisfecho con todo lo que encontraba. A medida que pasaba el tiempo, la tensión solo aumentaba. Javier Gómez, su compañero de informática, también lo notó. Algo grande está pasando, dijo, sacudiendo la cabeza mientras miraba hacia la oficina ejecutiva. Ha estado así desde que llegó. Sofía asintió. Yo también lo noté. Parece que el mundo se está acabando ahí dentro. ¿Crees que se cayó un contrato?, preguntó Javier, curioso. Podría ser. O tal vez no hay suficientes sillas cómodas, respondió Sofía, riendo. Ambos se rieron, pero en el fondo, su curiosidad solo crecía. El día se alargó. Entre un ticket de soporte y el siguiente, Sofía intentaba mantenerse enfocada, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia el pasillo, observando a Alejandro Torres paseando de un lado a otro, revisando su móvil, frunciendo el ceño, claramente estresado. A media tarde, se dio cuenta de que él parecía aún más tenso que antes. Vaya, murmuró para sí misma. Nunca lo he visto tan, no sé, estresado. El ambiente siguió así hasta casi el final del día, cuando la oficina comenzó a vaciarse. La mayoría de los empleados ya se habían ido. Sofía aprovechó el momento de calma para llamar a su prima en Barcelona. Necesitaba resolver finalmente un problema con una cuenta bancaria que había mantenido desde sus días de estudiante de intercambio. En el momento en que la llamada se conectó, automáticamente cambió al catalán. Hola, Clara, ¿estás bien?, dijo, gesticulando de forma natural como si fuera lo más normal del mundo. La conversación fluyó rápidamente, llena de expresiones y con un acento impecable. Lo que Sofía no sabía era que, en ese preciso momento, Alejandro estaba caminando por el pasillo, distraído, revisando algunos documentos, y de repente se detuvo. Se quedó inmóvil por unos segundos, mirando hacia su oficina con una expresión de sorpresa, incredulidad y alivio. El CEO, que había estado al borde de perder la cabeza buscando un traductor, se quedó completamente atónito, escuchando el catalán perfecto de Sofía. Parpadeó varias veces, intentando procesar lo que oía, luego cruzó los brazos y se apoyó casualmente en el marco de la puerta, escuchando. Cuando ella colgó y se dio la vuelta, casi se le salió el alma del cuerpo. Él estaba allí, observándola con esa mirada intensa de curiosidad y algo más que no podía descifrar del todo. «¿Tú?», comenzó, alzando una ceja. «¿Hablas catalán?». El impacto fue tan grande que Sofía casi dejó caer su móvil. «Oh, vaya», balbuceó, intentando actuar normal. Sí». Alejandro dio un paso más hacia la sala, cruzó los brazos e inclinó ligeramente la cabeza, claramente intrigado. «¿Cómo es posible?». Ella respiró hondo, se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja y explicó. «Hice un programa de intercambio en Barcelona durante casi 2 años. Viví allí con mi prima, luego regresé, pero, ya sabes, siempre hemos mantenido el contacto, así que nunca perdí la práctica». Él entrecerró los ojos, procesando eso, y luego sonrió. «No tienes idea de cómo acabas de resolver mi mayor problema del día», dijo con ese tono misterioso y divertido. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, un poco recelosa. Alejandro dio un paso más, apoyando una mano en su escritorio, el otro brazo cruzado sobre el pecho. «Tengo una reunión muy importante en Barcelona. Es un acuerdo de miles de millones con inversores que no se sienten cómodos hablando en castellano. He pasado todo el día buscando un traductor, pero no encontré a nadie que encaje». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?», preguntó, cruzando los brazos, algo sospechosa de hacia dónde iba esto. Él sonrió, inclinándose ligeramente. «¿Tú vienes conmigo, qué?». Ella prácticamente saltó de su silla. «No, no, espera.
¿Qué quieres decir? Es simple, respondió como si estuviera pidiendo un café. Hablas catalán perfectamente y ya trabajas aquí. Confío mucho más en ti que en un traductor externo que no sabe nada de nuestro negocio. Ella parpadeó varias veces, intentando descifrar si esto estaba ocurriendo de verdad. ¿Quieres que vaya contigo a Barcelona? Alejandro asintió, con los brazos cruzados. Exacto. Pero Sofía abrió la boca, luego la cerró, completamente sin palabras. Soy técnica informática. Trabajo con códigos, redes, routers, no con contratos internacionales. Él se encogió de hombros. Bueno, ahora, además de todo eso, también eres mi intérprete oficial. Ella se agarró la cabeza con ambas manos, se levantó y comenzó a caminar en modo pánico total. Esto es una locura. O todavía no puedo creer que tuve el valor de, ya sabes, ese vuelo, ese baño, ese beso, y ahora un avión otra vez contigo otra vez. Alejandro soltó una risa divertida, apoyando la barbilla en la mano, claramente entretenido por su pánico. Exacto. Un avión, solo que esta vez con muchas horas. Ella respiró hondo, entrecerró los ojos y se aferró al respaldo de la silla. ¿Hablas en serio? Más en serio no podría estar, respondió, mirándola directamente a los ojos. Este contrato es muy importante, y tú eres exactamente la persona que necesito a mi lado en esa reunión. Por unos segundos, Sofía se quedó completamente inmóvil, mirándolo, con su mente corriendo por todos los significados posibles detrás de esto. Luego susurró casi para sí misma, otra vez en un avión con él. Dios mío, ayúdame. Alejandro no pudo evitarlo. Soltó una carcajada, sacudiendo la cabeza y cruzando los brazos. Mejor empieza a hacer la maleta, Sofía. Nuestro vuelo es mañana por la noche. Mañana, casi gritó ella. Esto se está volviendo ridículo. Él le guiñó un ojo, divertido. Bienvenida a mi mundo. Y en ese mismo momento, ambos sabían, aunque ninguno lo admitiría, que este viaje no iba a ser solo de negocios. Cuando Sofía se despertó al día siguiente, lo primero que le vino a la mente fue, esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. Realmente iba a subir a un avión otra vez con Alejandro otra vez. Y esta vez, no era un vuelo doméstico. Era a Barcelona. Más de una hora en el aire. Una hora con él en un avión. Ayude. Lucía Morales, por supuesto, se lo estaba pasando en grande, viendo a su amiga caminar de un lado a otro, haciendo la maleta como si se fuera a Marte en lugar de a Barcelona. Tranquila, chica. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a quedar? No sé qué empacar. No sé cómo empacar para un viaje de negocios con mi jefe, que también es ese hombre, respondió, arrojando una blusa sobre la cama, totalmente abrumada. Lucía rió, con los brazos cruzados. Estás empacando más ansiedad que ropa. Sofía gruñó, presionando una mano contra la frente. No puedo arruinar esto. Ni un poco. Si tan solo supiera. El aeropuerto de Madrid-Barajas se sentía aún más intimidante que la primera vez. Pero esta vez, Sofía respiró hondo y se dijo a sí misma, manos en el reposabrazos. Solo el reposabrazos. Cuando vio a Alejandro cerca de la puerta de embarque, casi perdió el aliento. Él lucía increíblemente elegante. Camisa azul clara, chaqueta entallada, y esa presencia que hacía que el resto de la sala se desvaneciera. Sonrió al verla. Me alegra que hayas venido. Dije que lo haría, ¿no? Respondió ella, ajustando la correa de su mochila, intentando no parecer una adolescente nerviosa. Pasaron por inmigración, embarcaron y tomaron sus asientos en primera clase. Sí, él insistió en eso. Y tan pronto como Sofía se sentó, sintió el mismo aleteo nervioso en el estómago que antes.
agarró los reposabrazos con fuerza. No hoy, mano. No me vas a avergonzar hoy. Alejandro lo notó y sonrió, encontrando todo eso algo adorable. Relájate, Sofía. Estarás bien, dijo en ese tono juguetón que ella ya conocía demasiado bien. Y si no, al menos no habrá turbulencias como la última vez. Ella respiró hondo. Estoy bien. Estoy bien, seguía diciendo, agarrando el asiento como si fuera un chaleco salvavidas. Cuando el avión despegó, mantuvo las manos firmemente plantadas, la mirada al frente, decidida a no repetir la escena del último vuelo. Alejandro, por otro lado, claramente se estaba divirtiendo. Orgulloso de ti, dijo, conteniendo la risa. Sin manos voladoras esta vez. Ella giró la cabeza y lo miró con los ojos entrecerrados. Ni lo menciones, él rió, sacudiendo la cabeza. No te preocupes, Sofía. Vas a hacerlo genial. Ella respiró hondo, lo miró y, por primera vez, sintió algo más allá de los nervios y la tensión. Confianza y tal vez, solo tal vez, un poco de algo más en sus ojos. Cuando aterrizaron en Barcelona, fueron directamente al Hotel Arts, dejaron sus maletas y luego se dirigieron a la empresa de los inversores. El edificio era impresionante, moderno, con fachadas de cristal y una estructura que dejaba a cualquiera boquiabierto. Mientras subían en el ascensor, Alejandro ajustó su chaqueta, respiró hondo y la miró. ¿Todo bien? Ella asintió, intentando parecer más segura de lo que realmente estaba. ¿Todo bien? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, fueron recibidos por 3 ejecutivos, todos catalanes, serios, educados, extremadamente formales. La reunión comenzó tensa. Hablaban entre ellos en catalán, revisando contratos, cuestionando cláusulas y expresando dudas a una velocidad que habría perdido a cualquiera que no fuera fluido desde la primera frase. Ahí fue cuando Sofía intervino. Con la misma confianza que tenía al trabajar con redes y códigos, comenzó a traducir. Pero no era solo traducción. Explicaba, aclaraba, daba contexto y respondía preguntas antes de que Alejandro siquiera tuviera oportunidad de hablar. Como pueden ver, nuestro sistema es completamente escalable, comenzó y luego tradujo para Alejandro. ¿Quieren saber si nuestro sistema es escalable y si puede manejar la demanda que proyectan? Alejandro asintió y Sofía continuó, explicando cada detalle como si hubiera sido parte del equipo de negociación durante años. No pasó mucho tiempo antes de que las miradas dudosas de los inversores comenzaran a suavizarse. Empezaron a sonreír, a sentir en acuerdo y poco a poco, el ambiente tenso se transformó en algo mucho más acogedor. En un momento, uno de los ejecutivos dijo algo en catalán, riendo, y Sofía tradujo con una sonrisa. Dijo que nunca ha visto a una técnica informática hablar catalán así y saber tanto del negocio. Alejandro Torres sonrió, cruzando los brazos, mirándola directamente con esa mirada que ella ya sabía leer también. Admiración y algo más, mucho más. Al final de la reunión, tras 2 horas de intensa conversación, contratos, números y propuestas, los inversores estrecharon manos, sonriendo. Estem de acord, dijeron, firmando los papeles. Sofía Navarro tradujo con una gran sonrisa. Bienvenidos a bordo. Han aceptado. Alejandro soltó un suspiro de alivio, por impulso, tomó su mano, dándole un apretón firme. Estuviste increíble. Ella sonrió tímidamente, sintiendo esa familiar opresión en el pecho que solo él parecía capaz de provocar. Solo hice mi trabajo. Él negó con la cabeza, mirándola directamente a los ojos. No, hiciste mucho más que eso. Más tarde, de vuelta en el Hotel Arts, después de que toda la tensión había pasado, Alejandro apareció en su puerta. Sofía abrió y lo encontró con un aspecto más relajado. Sin chaqueta, camisa con 2 botones desabrochados, mangas remangadas, cabello ligeramente despeinado, y, por supuesto, ese perfume que parecía hecho a medida para destruir cualquier resistencia que ella aún pudiera tener.
Hola, dijo ella, intentando no sonar nerviosa. Hola, respondió él, sonriendo. Estaba pensando que después de hoy merecemos celebrar. ¿Quieres cenar conmigo? Su corazón dio un vuelco. Claro, respondió, intentando sonar casual, aunque sus piernas se sentían un poco débiles. El restaurante El Celler de Can Roca tenía una vista hermosa de Girona, cerca de Barcelona. Luces, edificios iluminados y esa atmósfera mágica que hacía que todo pareciera una escena de película. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron de todo. Trabajo, viajes, familia, estudiar en el extranjero, sueños, incluso sobre cómo ella una vez intentó hacer una paella que nunca salió bien. Alejandro rió, relajado, más ligero de lo que ella jamás lo había visto. Y cada vez que sonreía, cada vez que la miraba de esa manera, el mundo parecía ralentizarse. Cuando terminó la cena, salieron del restaurante y se quedaron allí en la acera, contemplando la ciudad. Por unos segundos, permanecieron en silencio, solo mirándose. Luego Alejandro se acercó, tomó suavemente su barbilla y, en un tono más suave, preguntó, ¿puedo? Ella no respondió con palabras. Solo asintió, cerrando los ojos. Y entonces ocurrió el beso. Diferente al del avión. Diferente al del baño. Este no fue accidental. No fue nervioso. No fue el resultado de turbulencias o una huida desesperada. Fue simplemente porque ambos lo querían. El beso comenzó suave, pero rápidamente se volvió más intenso, más lleno de deseo, como si lo hubieran estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sus manos sostuvieron su cintura, las de ella subieron a su cuello, acercándolo más. El mundo desapareció. Las luces de la ciudad, el sonido del tráfico, la brisa fresca, todo se desvaneció. Solo estaban ellos. Cuando finalmente se separaron, aún con sus rostros cerca, Alejandro sonrió y susurró, «Esto no tiene excusa». Ella sonrió, mordiéndose ligeramente el labio, y ninguna escapatoria. Rieron, aún con las frentes tocándose, y en ese momento, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El avión aterrizó en Madrid Barajas temprano en la tarde, trayendo de vuelta a dos personas que, por mucho que intentaran fugir, sabían que no eran las mismas que cuando embarcaron días antes. Sofía miró por la ventana, con el corazón apretado, intentando entender cómo un viaje de negocios se había convertido en el mayor torbellino de sentimientos que había experimentado. Al otro lado del pasillo, Alejandro parecía más relajado que nunca, con esa ligera sonrisa en los labios, brazos cruzados y esa mirada que no necesitaba subtítulos. No hablaron mucho mientras desembarcaban. Tal vez por nervios, tal vez por miedo a enfrentar lo que claramente estaba pasando entre ellos, o tal vez solo para fingir que volvían a la rutina normal. Pero, ¿a quién engañaban? A la mañana siguiente, Sofía llegó a la Torre de Cristal más temprano de lo habitual. No importaba cuánto lo intentara, no podía controlar la ansiedad. Lo que habían vivido en Barcelona parecía una película. Una película de la que no quería despertar. Pero ahora estaban de vuelta en la realidad. Oficina, jefe, acreditación alrededor del cuello y esa regla invisible que decía, no te involucres con el jefe. Profesional, concéntrate. Soy técnica informática, no un personaje de una película romántica, se repetía, ajustándose el cabello y respirando hondo frente al espejo del ascensor. En el momento en que entró en la oficina de informática, se dio cuenta de que no era la única con ese pensamiento. Javier Gómez, su compañero, la miró con una sonrisa traviesa. Entonces, ¿cómo fue Barcelona?, preguntó, cruzando los brazos, claramente esperando algún detalle jugoso. ¿Fue? Sofía intentó sonar casual mientras se sentaba. ¿Trabajo? Mucho trabajo. ¿Trabajo? Claro, respondió él, apenas conteniendo una risa. Y ese guapo CEO al que llamas jefe también trabajó mucho, ¿verdad? Ella puso los ojos en blanco.
Javier, por favor, concéntrate en el sistema. Pero en el fondo, sabía que era inútil. Esa sonrisa tonta en su rostro lo delataba todo. A medida que avanzaba el día, comenzaron las miradas. De vez en cuando, Alejandro pasaba por el pasillo con una carpeta que claramente no necesitaba ir a ninguna parte. Y cada vez que sus ojos se encontraban, una pequeña sonrisa tiraba de la comisura de su boca. Ella fingía estar concentrada en su portátil, pero el sonido de sus zapatos en el suelo del pasillo era suficiente para borrar cualquier concentración. Y luego comenzaron los mensajes internos. Alejandro, el servidor en la sala 45 parece inestable. ¿Puedes revisarlo? Claro, solo el servidor, o tu silla también está dando problemas. Tardó 2 segundos en responder. Alejandro, ahora que lo mencionas, la silla está un poco tambaleante. Mejor revisa eso también. Sofía contuvo una risa, sacudiendo la cabeza. Javier, sentado frente a ella, alzó una ceja. ¿Por qué estás sonriendo así?, preguntó, sospechando. Oh, nada, solo un problema técnico, respondió ella, tecleando rápidamente para parecer súper profesional. Unas horas después, Alejandro, usando su excusa habitual de revisar la infraestructura de la empresa, se detuvo en la oficina de informática. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Sin siquiera mirar, Sofía respondió, fingiendo estar profundamente concentrada. Todo funcionando perfectamente hasta ahora, él sonrió. Bien. Si necesitas algo, mi puerta está abierta. Tan pronto como se alejó, Javier se giró hacia ella. Vale, ya no hay forma de negarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Nada, respondió Sofía, ajustándose las gafas, claramente nerviosa. Es solo trabajo, Javier. Él cruzó los brazos, alzó una ceja y dijo, ajá, y yo soy astronauta. Ambos rieron, pero la verdad era que ya no había forma de ocultarlo. Y luego llegó la hora del almuerzo, y las cosas se pusieron aún más divertidas. Sofía estaba en la fila del comedor cuando se dio cuenta de que Alejandro estaba justo detrás de ella. Intentó actuar con naturalidad, pero en el momento en que se giró para tomar una servilleta, su taza de café con leche se volcó. Oh, no, 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 murmuró, intentando atraparla. Pero toda la taza se derramó sobre el mostrador. Alejandro contuvo una risa, tomando algunas servilletas. Tranquila, Sofía. Es solo café. Ella suspiró, llevándose una mano a la frente. Soy un desastre andante. Él sonrió mientras ayudaba a limpiar. Bueno, si vas a hacer un desastre, al menos hazlo cerca de mí. Ella se sonrojó al instante, mirando a otro lado. Pero entonces notó que, 2 mesas más adelante, 3 compañeros observaban todo, susurrando, sonriendo, claramente sacando sus propias conclusiones. Sí, había comenzado. Y no se detuvo ahí. De regreso a la oficina, mientras pasaba por el mostrador de recepción, Sofía tropezó con su propio zapato plano, chocó contra el mostrador y casi derriba el expositor de folletos de la empresa. La recepcionista levantó la vista, sobresaltada. ¿Estás bien? Sofía se apartó el cabello detrás de la oreja, intentando hacérsela despreocupada. Totalmente bien. Ya sabes, la gravedad. Me ama. ¿Y adivina quién venía por el pasillo, viendo todo? Alejandro. Cruzó los brazos, intentando no reír. Solo otro día normal para mi técnica informática favorita. Sofía Navarro puso los ojos en blanco, apretando los labios para no reírse. Para allá. Y una vez más, miradas curiosas surgían desde cada esquina. El resto del día continuó así, lleno de pequeños momentos que, para cualquiera que observara, eran absolutamente obvios. Algo estaba pasando entre ellos, sin duda.
Pero la vida siempre encuentra la manera de recordarte que nunca es tan simple. Porque, en el fondo, tanto Sofía como Alejandro Torres sabían que, por muy divertido, ligero y lleno de química que fuera todo esto, aún tenían que enfrentar una pequeña cosa llamada realidad. Después de todo, él era el CEO. Ella era una empleada nueva, técnica informática, y por mucho que las sonrisas, las miradas y esos besos robados en otro lugar se sintieran perfectos, Madrid no era Barcelona, y en el fondo, ambos sabían que esto era solo el primer indicio de una tormenta que se estaba gestando silenciosamente. El día había comenzado, de hecho, un poco demasiado normal para el caos al que Sofía ya estaba acostumbrada. La mayoría del personal de la empresa parecía estar en reuniones externas, viajando o tomando almuerzos largos. La oficina se sentía más tranquila, casi sospechosamente. Estaba sola en la sala de informática, ajustando algunas configuraciones de seguridad de la red. Desde el ataque de hackers, había comenzado a verificar todo 3 veces, cuando escuchó el sonido de tacones altos resonando en el pasillo. Al principio, pensó que era alguien de recursos humanos o tal vez del departamento legal. Ni siquiera se molestó en mirar hasta que los pasos se detuvieron justo en la puerta. Disculpe, llegó una voz femenina, fría, firme y cargada de arrogancia. Sofía levantó la vista lentamente, y en el segundo en que lo hizo, supo que esto no iba a terminar bien. Frente a ella estaba una mujer impecablemente arreglada. Vestido entallado, tacones de aguja, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y esa mirada que podría cortar a cualquiera. La mujer cruzó los brazos, se inclinó ligeramente sobre el escritorio y disparó sin siquiera presentarse. ¿Qué crees que estás haciendo con mi marido? El corazón de Sofía se detuvo. Simplemente se detuvo. Parpadeó 1, 2, 3 veces, y aún no estaba segura de haber oído bien. Perdone, preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Oh, me oíste perfectamente, dijo la mujer, alzando una ceja y entrecerrando los ojos. No estoy ciega ni soy estúpida. Veo muy bien el juego que estás jugando. Solo vine aquí para dejarte claro que tiene una esposa, y esa soy yo. Por unos segundos, todo alrededor de Sofía se volvió borroso. El sonido de los teclados, los teléfonos sonando, el zumbido del aire acondicionado, todo desapareció. Su corazón comenzó a latir tan rápido que tuvo que aferrarse al escritorio solo para mantenerse en pie. Perdón, pero estás diciendo que Alejandro es tú. Tragó saliva, con la boca repentinamente seca. Marido. La mujer cruzó los brazos y dio una sonrisa arrogante de lado. El tipo de sonrisa que la gente usa cuando piensa que ya ha ganado. Así es. Así que hazte un favor y sal de su vida. El estómago de Sofía dio un vuelco, su pecho se apretó. Esto no puede ser, susurró más para sí misma que para nadie más. Esto no puede ser verdad. La mujer se inclinó más cerca, apoyando sus largos dedos en el escritorio. Oh, es muy cierto, dijo fríamente. Y si crees que eres la primera en intentarlo, no lo eres. Él tiene ese defecto. Se encapricha fácilmente, pero al final, siempre vuelve porque es mi marido. ¿Entendido? Sofía respiró hondo, pero el aire simplemente no llegaba. Era una ola de conmoción, tristeza, ira y vergüenza. Una vergüenza que quemaba en cada parte de su cuerpo. ¿Yo? Intentó hablar, pero no pudo. Su garganta se cerró. Sus ojos comenzaron a escocer, y supo que si no respiraba profundamente en ese momento, las lágrimas empezarían a caer. La mujer sonrió, ajustó su bolso en el hombro y, antes de salir, añadió, haz la elección inteligente. Apártate. Y así, se fue, dejando a Sofía allí, completamente destrozada, sentada en su silla, mirando al vacío, con el corazón en pedazos. El tiempo parecía congelarse. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, mirando la pantalla del ordenador sin entender una sola línea de código.
Cada pensamiento golpeaba como un martillo. Solo soy una empleada. Él es el CEO. Por supuesto, esto nunca iba a tener sentido. ¿Cómo pude ser tan tonta? La opresión en su pecho hacía que incluso respirar fuera difícil. Y más tarde, cuando escuchó los pasos firmes de Alejandro acercándose por ese piso, se dio cuenta de que no podía fingir. Necesitaba respuestas ahora mismo. Se levantó, se limpió las manos sudorosas en los pantalones, respiró hondo y caminó directamente a su oficina sin siquiera pensarlo. Tocó una vez y entró sin esperar respuesta. Alejandro estaba quitándose la chaqueta, ajustándose la corbata. Pero en el momento en que vio su rostro, pálido, tenso, con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo de inmediato. Sofía, ¿qué pasó? Ella cruzó los brazos, intentando contener las lágrimas, respirando profundamente, y luego estalló. ¿Estás casado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Dio 2 pasos hacia ella, claramente confundido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No. No me mientas, gritó ella, señalándolo con un dedo, con las lágrimas finalmente desbordándose. No me hagas esto. Merezco al menos la verdad. Alejandro se pasó una mano por el cabello, claramente conmocionado, respirando profundamente. Sofía, no estoy casado. ¿Yo? Negó con la cabeza. Dios mío, ella vino aquí, ¿verdad? Ella abrazó sus brazos contra el pecho, sintiendo que podría caerse si no se sostenía. Vino, y fue muy clara. Dijo, eres su marido. Me dijo que me apartara. Alejandro cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y dio un paso más cerca, sosteniendo suavemente sus hombros. Mírame. Mírame, dijo Alejandro Torres, tranquilo pero firme. No estoy casado. Estoy divorciado desde hace meses. Pero ella no lo acepta. Aparece. ¿Se entromete? Hace esto. Me sigue. Sofía Navarro parpadeó, intentando asimilarlo todo, pero el nudo en su pecho no desaparecía. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Él entrecerró los ojos, bajó la cabeza por un segundo y respondió, porque no quería que me vieras así, con este pasado complicado. Yo, no quería que te alejara. Ella soltó una risa nerviosa, sacudiendo la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Bueno, felicitaciones. Funcionó perfectamente. Alejandro tomó su rostro, mirándola directamente a los ojos, desesperado. Sofía, hablo en serio. No estoy casado. Estoy completamente enamorado de ti, y te lo iba a contar, lo juro, pero tenía miedo de perderte. Ella cerró los ojos, sintiendo que su pecho se apretaba aún más. Y yo tengo miedo de mí misma, susurró. Miedo de engañarme. Miedo de creer en esto, señaló entre ellos, que esto realmente podría funcionar. Él tomó sus manos, sosteniéndolas con fuerza. Puede funcionar. Realmente puede. Pero ella negó con la cabeza, dio un paso atrás y soltó sus manos. Yo, necesito irme. No puedo. Solo. Tragó saliva, con la voz quebrada. Solo soy una empleada, Alejandro. Tú eres el CEO. Me he estado mintiendo a mí misma. Pensé, se limpió las lágrimas. Pensé que esto podía ser más de lo que es. Sofía, no. No hagas esto. No te vayas, suplicó, dando un paso hacia ella. Pero ella ya estaba en la puerta. Ya estaba llorando. Lo siento. Yo, simplemente no puedo, dijo antes de salir, dejándolo atrás. Alejandro se quedó en el centro de la habitación, mirando la puerta cerrada con el pecho doliendo, las manos temblando y la mirada perdida.
Y por primera vez en años, se sintió completamente impotente. Alejandro se sentó en el sofá de la oficina ejecutiva, completamente inmóvil. Su móvil estaba sobre la mesa, sus manos entrelazadas, mirando al suelo como si de repente nada a su alrededor tuviera sentido. Nunca en toda su vida había imaginado que podría sentirse así. Se repetía a sí mismo. Y todo es mi culpa. El vacío en su pecho era tan pesado que le costaba respirar. Y por primera vez, ese CEO poderoso y confiado que tomaba decisiones de millones de euros sin pestañear no tenía idea de qué hacer. Al otro lado de la ciudad, en su piso compartido en Salamanca, Sofía estaba acurrucada en el sofá, abrazando un cojín, con el rostro hinchado de tanto llorar. Lucía Morales, su mejor amiga, caminaba de un lado a otro, sosteniendo una bolsa de patatas fritas en una mano y un vaso de refresco en la otra. Vale, espera. Se detuvo justo frente a Sofía. Vamos a aclarar esto porque esto empieza a parecer una telenovela y me niego a ser solo el personaje gracioso de fondo. Sofía sorbió por la nariz, abrazando el cojín más fuerte. Soy tan idiota. No, no, no. Lucía alzó un dedo, agitándolo. No tienes permitido decir eso. No eres idiota. Eres una mujer increíble, maravillosa, fantástica. Y miró el cojín. Una mujer que claramente necesita lavar este cojín. Ya ha absorbido medio litro de lágrimas. Sofía rió entre lágrimas, entrecerrando los ojos. Me hice ilusiones, Lucía. Es un CEO, y yo solo soy yo. Lucía cruzó los brazos, alzando una ceja. Vale. Y es un CEO que te llevó a Barcelona, te presentó a inversores, confió en ti para cerrar un acuerdo de miles de millones, te llevó a cenar, te besó varias veces. Y Sofía añadió, sorbiendo por la nariz, y no me dijo que tenía una ex loca que aún piensa que es su esposa. Lucía resopló, poniendo los ojos en blanco. Vale, punto para ti. Pero, chica, es hombre, y los hombres a veces, ya sabes. Sofía alzó una ceja. ¿A veces? A veces. Lucía agitó la mano en el aire. Despistados, perdidos, complicados, a veces tontos, pero no porque no te quieran. Es solo como son. Viene con el paquete. Sofía sonrió incluso a través de las lágrimas. Eres increíble. Lucía se sentó a su lado, tomó sus manos y ahora habló más en serio. Mírame. Este hombre está completamente enamorado de ti. Hasta yo, que no estuve allí, lo veo. ¿De verdad crees que un CEO rodeado de gente todo el día perdería el tiempo solo para verte o llevarte a cenar en Girona o mirarte de esa manera que hace que incluso yo me sonroje estando aquí sentada en este sofá? Sofía respiró hondo, cerrando los ojos con fuerza. Solo, tengo miedo. Lucía, miedo de salir herida. Miedo de no ser suficiente. Lucía tomó su rostro con ambas manos, mirándola directamente a los ojos. Escúchame. Eres suficiente. Y si él no lo sabe, entonces es él quien no te merece. Sofía suspiró, mirando al techo. ¿Y si viene por mí? Lucía sonrió, dejándose caer en el sofá. Bueno, amiga, entonces lo dejamos sudar un poco, solo para que aprenda. Y en ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba frente a la puerta de su edificio, vestido con un traje, pero sin corbata, con el cabello ligeramente despeinado, sosteniendo un ramo de flores. Sí, El CEO de la empresa, el hombre que nunca jamás hacía este tipo de cosas, estaba allí parado, pareciendo un adolescente a punto de confesar sus sentimientos en el baile del instituto. Respiró hondo, presionó el botón del portero automático y esperó. Hola, llegó la voz de Lucía. Hola, soy Alejandro. ¿Puedo hablar con Sofía?, preguntó, ajustándose la chaqueta, claramente nervioso.
Lucía intentó no reír. Bueno, eso depende. ¿Trajiste pizza? Alejandro parpadeó, confundido. ¿Pizza? Es broma. Sube, respondió mientras la puerta se abría con un zumbido. Entró, subió los 3 pisos de escalera, casi corriendo, y se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo otra vez, enderezó las flores y tocó. Cuando la puerta se abrió, Sofía estaba allí, con ropa cómoda, el cabello recogido en un moño desordenado, los ojos aún hinchados, sosteniendo una taza de té. En el momento en que lo vio, se quedó congelada. Alejandro. Alejandro Torres levantó las flores con un poco de torpeza. Hola. Lucía Morales, sentada en el sofá, alzó las cejas, sonrió y discretamente tomó su móvil para empezar a grabar. Esto va directo al grupo de WhatsApp de las chicas, susurró para sí misma. Alejandro respiró hondo, apretó las flores un poco más y habló, todo de una vez. Sé que debí habértelo dicho. Sé que lo arruiné y lo entiendo si no quieres escucharme, pero no podía dejar que pensaras, ni por un segundo, que no eres suficiente porque, Sofía, lo eres. Eres increíble, inteligente, divertida, asombrosa, testaruda, un poco torpe. Sonrió, mirándola directamente, y yo, nunca he sentido esto por nadie en mi vida, jamás. Sofía apretó su taza, parpadeando rápido, intentando contener las lágrimas. Alejandro, dio un paso más cerca y suavemente tomó su mano. Por favor, solo escucha. Has puesto mi vida completamente patas arriba de una manera que nadie más ha hecho, y no quiero, ni por un segundo, vivir un día sin ti en ella. Ella sonrió, mordiéndose el labio, pero las lágrimas ya corrían por su rostro. Tú, no tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Él respiró hondo, apretó sus manos y dijo con absoluta certeza, te elijo a ti, Sofía. Solo a ti, hoy, mañana, cada día. Lucía sorbió por la nariz desde el sofá. Dios mío, esto es mejor que cualquier cosa en Netflix. Sofía rió entre lágrimas, sacudiendo la cabeza. Estás completamente loco. Lo estoy, respondió Alejandro, sonriendo. Loco por ti. Y entonces, sin pensarlo, sin miedo, sin más dudas, se besaron. Un beso que no dejaba espacio para el dolor ni la incertidumbre. Solo amor, anhelo y la absoluta certeza de que esto era todo. Esto eran ellos. Estaba destinado a ser. Cuando finalmente se separaron, Lucía aplaudió desde el sofá. Vale. Hermoso, emotivo, digno de un Oscar. ¿Ahora, puedo pedir pizza? Alejandro rió, la miró y dijo con una sonrisa. Yo invito. Me encanta. Puedes quedarte, Theo, dijo ella, cruzando los brazos. Estás aprobado. Sofía rió, sacudiendo la cabeza, mirando a Alejandro con esa sonrisa que él ya sabía que nunca quería vivir sin ella. Habían pasado unos días desde la gran reconciliación, y honestamente, parecía que todo el universo conspiraba para que absolutamente todo saliera perfectamente. Alejandro parecía más ligero, más feliz, y según el personal de la empresa, incluso el ambiente en la oficina ejecutiva había cambiado. El CEO, alguna vez conocido como frío, calculador y reservado, ahora parecía que lo habían secuestrado y reemplazado por alguien completamente enamorado, encantado, aunque parezca increíble, incluso divertido. Sofía, mientras tanto, intentaba seguir con su rutina, pero fingir que nada había pasado era prácticamente imposible. Después de todo, estaba viviendo el tipo de historia romántica que la mayoría solo veía en películas. Excepto que esta vez, ella era la protagonista. Y como si eso no fuera suficiente, algo muy inesperado estaba a punto de suceder. Esa mañana, la oficina estaba en ebullición. Todos hablaban de la gran presentación de resultados trimestrales. Después de todo,
tras el acuerdo de miles de millones cerrado en Barcelona, que, seamos honestos, se salvó gracias a Sofía, la empresa había alcanzado números récord. Había tanta emoción que incluso Sofía, que normalmente se mantenía escondida en el departamento de informática, fue invitada a unirse a la sala de conferencias principal con los directores, gerentes y por supuesto, Alejandro. Sintiendo una mezcla de timidez y orgullo, se acomodó en su silla, observando las gráficas en la pantalla grande, intentando no parecer demasiado nerviosa. Después de todo, él estaba ahí, con un traje impecable, paseando de un lado a otro mientras daba la presentación. Alejandro hablaba con confianza, explicando los resultados, señalando las gráficas, destacando cada logro, cada hito, y de vez en cuando sus ojos encontraban los de ella. Esa mirada, la que solo ellos dos entendían de verdad. Y gracias al compromiso de todo nuestro equipo, dijo, caminando por el escenario, logramos un crecimiento del 22%. Un récord absoluto en la historia de la empresa. Los aplausos llenaron la sala. Todos aplaudieron, orgullosos y emocionados. Sofía sonrió, observando todo, sintiendo una abrumadora sensación de orgullo, no solo por ser parte de la empresa, sino por ser parte de su vida. Alejandro hizo una pausa, respiró hondo, miró la pantalla, luego al público, y de repente sus ojos se fijaron directamente en los de ella. Sostuvo el micrófono con ambas manos, se ajustó la corbata, respiró hondo otra vez y luego sonrió. Bueno, comenzó, caminando lentamente hacia el centro del escenario. Antes de continuar, hay algo mucho más importante que necesito decir hoy. Los miembros de la junta se miraron, confundidos. Algunos incluso susurraron. Sofía, por otro lado, abrió los ojos de par en par. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué está haciendo?, pensó, apretando las manos en su regazo. Alejandro la miró directamente, respiró hondo y, en el siguiente segundo, apagó el micrófono de solapa. Sé que esto no estaba en el guión, dijo, ahora hablando sin micrófono, pero su voz aún parecía llenar toda la sala. Pero cualquiera que me conoce sabe que la vida es demasiado corta para perder el tiempo. Bajó del escenario, sí, bajó, caminó lentamente hacia donde estaba sentada Sofía. Todos lo seguían con la mirada, sin entender nada. Cuando se detuvo justo frente a ella, sacó algo del bolsillo de su chaqueta. ¿Una caja? Una pequeña caja azul. Sofía se tapó la boca con la mano. No, seguía diciendo, apenas capaz de hablar, sintiendo que su corazón estaba a punto de salirse del pecho. Alejandro se arrodilló. Sí, el CEO de la empresa, el hombre más poderoso del edificio, estaba de rodillas. La sala se congeló en shock. La directora de recursos humanos casi dejó caer su tableta. Uno de los gerentes derramó su café en el suelo y Javier Gómez, desde informática, soltó, Dios mío. Llevándose las manos a la cabeza. Alejandro abrió la caja, revelando un anillo que parecía sacado directamente de una vitrina de Bulgari. Simple, elegante, perfecto. La miró directamente a los ojos, tomó su mano, y con una sonrisa llena de amor, nervios y total certeza, dijo, Sofía, has puesto mi mundo completamente patas arriba. Y honestamente, no quiero que vuelva a ser como antes porque nunca en toda mi vida me he sentido tan vivo, tan completo, tan feliz como me siento contigo. Ella apretó su mano más fuerte, con las lágrimas ya corriendo por su rostro. Alejandro respiró hondo, sostuvo el anillo y añadió, con la voz firme pero llena de calidez, así que antes de continuar con cualquier reunión, cualquier presentación, cualquier cosa en este mundo, solo necesito saber una cosa. Sonrió. ¿Quieres casarte conmigo? Por unos segundos, el mundo entero se detuvo. Sofía lo miró a él, al anillo, a las personas a su alrededor, luego de nuevo a él, y de repente estalló en lágrimas y risas al mismo tiempo. Sí, loco, gritó, arrojándose a sus brazos mientras toda la sala estallaba en vítores, aplausos y risas. Alejandro se levantó,
la giró en el aire, abrazándola fuerte, riendo mientras todos aplaudían, grababan, gritaban e incluso se emocionaban. Javier, grabando con su móvil, se giró hacia un colega y dijo, «Lo sabía. Lo sabía. Esto es mejor que cualquier serie en la tele». El director financiero se limpió los ojos, fingiendo que no era nada. «Alguien está cortando cebollas aquí, lo juro». Incluso la directora de recursos humanos, normalmente la más seria de la empresa, estaba sonriendo, con las manos sobre el corazón. «Dios mío, esto es. Sacudió la cabeza. «Perfecto». Alejandro deslizó el anillo en su dedo, tomó su rostro y la besó allí mismo frente a todos. Sin miedo, sin vergüenza, sin protocolo. Alejandro Torres la miró a los ojos y susurró, «Solo para ella, eres mi elección. Hoy, mañana, cada día de mi vida». Sofía Navarro sonrió, sosteniendo su rostro y respondió, «Y tú eres la mía». Y en ese momento, no había CEO, ni empleada, ni empresa, ni contratos, ni metas ni reuniones. Solo estaban ellos dos. 2 meses después, el suave sonido de violines llenaba el jardín. La decoración era impresionante. Flores blancas, verdes suaves, cortinas ligeras ondeando en la brisa y un pasillo delicadamente cubierto de pétalos. Los invitados, elegantemente vestidos, sonreían, susurraban y ajustaban sus móviles, listos para capturar cada segundo de lo que realmente parecía una escena de película. Y, en cierto modo, era una película de la vida real. En el altar estaba Alejandro. Traje impecable, corbata clara, cabello perfectamente peinado. Bueno, hasta ese momento, porque seguía pasándose la mano por el pelo, visiblemente nervioso. «Respira, respira», murmuraba para sí mismo, mirando al oficiante y luego al pasillo por donde ella aparecería. A su lado, Javier Gómez, ahora su padrino, se esforzaba por no reír. ¡Qué gracia!, el CEO más temido de la ciudad, temblando como una hoja. Alejandro sonrió, ajustándose la corbata. «Cállate, Javier. Relájate, hombre». Javier le dio una palmada en la espalda. «Ya viene. Y, amigo, está espectacular. La vi». Alejandro respiró hondo, se pasó la mano por el pelo una vez más y, en el siguiente segundo, la música cambió. Todos se pusieron de pie. Las puertas del jardín se abrieron, y allí estaba Sofía, con un vestido blanco, ligero y delicado, con una falda que se movía con cada paso que daba. Su cabello estaba recogido suavemente, con algunos mechones enmarcando su rostro. Y esa sonrisa que podía iluminar cualquier lugar del planeta. Dio su primer paso y tropezó ligeramente con el dobladillo de su vestido. «Oh, no», susurró, agarrándose a su dama de honor para apoyarse. Alejandro no pudo contenerse y ahí mismo, frente a todos, gritó con esa sonrisa traviesa y juguetona que solo él tenía, «intentando caer por mí otra vez, ¿eh?». Toda la multitud estalló en risas. Sofía se tapó el rostro con la mano, riendo y sacudiendo la cabeza, y respondió mientras seguía caminando, «Parece que es mi deporte favorito». Lucía Morales, su dama de honor, y obviamente la más emocionada de todos, levantó su ramo en el aire y gritó, «Eso es, chica. Ve por este hombre increíble». Todos rieron y aplaudieron mientras ella avanzaba hacia el altar. Esta vez sin tropezar, pero con las mejillas completamente sonrojadas, tanto por la vergüenza como por la felicidad en partes iguales. Cuando estuvo frente a Alejandro, él tomó sus manos y susurró, «Estás absolutamente espectacular». Ella sonrió, mordiéndose el labio. «Y tú estás, aceptable». Le guiñó un ojo, haciéndolo reír. El oficiante carraspeó, intentando recuperar el control de una ceremonia que ya estaba lejos de ser tradicional. «Bueno», ajustó sus gafas. «Estamos aquí hoy para celebrar no solo la unión de 2 personas, sino una historia que diría es, como mínimo, única».
Todos rieron. El oficiante los miró, sonriendo. «Alejandro, ¿quieres decir unas palabras?» Alejandro respiró hondo, tomó sus manos, la miró directamente a los ojos y comenzó. «Pensé mucho en qué decir hoy, y honestamente, no hay un discurso perfecto, ningún guión correcto, porque todo lo que hemos vivido desde ese día ha sido completamente improvisado». Sofía sonrió, apretando sus manos, con los ojos ya llenos de lágrimas. Alejandro tomó otro aliento y continuó: «Todo empezó con turbulencias y contigo agarrándote a algo que realmente no debías». Hizo una pausa, mirando a los invitados, que inmediatamente estallaron en risas. Lucía, desde el banco de las damas de honor, casi se cae de la risa. «Dios mío, lo dijo de verdad». Alejandro volvió a mirarla, sonriendo. «Y desde ese día, desde ese mismo momento, he sido tuyo. Cuerpo, alma, corazón y, bueno, la empresa también, si la quieres». Guiñó un ojo. Todos rieron, aplaudieron y algunos se secaron las lágrimas discretamente. «Nunca imaginé, nunca, que ese vuelo cambiaría mi vida, pero lo hizo. Entraste de la manera más torpe y encantadora posible, pusiste todo patas arriba y me hiciste darme cuenta de que solo estaba viviendo a medias». Tomó su rostro con una mano, rozando suavemente su mejilla con el pulgar. «Eres mi amor, mi mejor amiga, mi compañera, mi caos favorito, y la mujer con la que quiero compartir cada turbulencia y cada aterrizaje suave que la vida traiga». Sofía sorbió por la nariz, riendo y llorando al mismo tiempo. «Si pensaste que darías un discurso dulce y no lloraría, estás muy equivocado». El oficiante sonrió, la miró y preguntó: «Sofía, tus palabras». Ella respiró hondo, lo miró y comenzó, con la voz temblorosa, pero llena de amor. «Nunca imaginé que ese vuelo sería algo más que un desastre personal en el aire. Pero si hubiera sabido que al agarrar, bueno, lo que no debía, ganaría como premio a ti». Hizo una pausa, riendo mientras toda la multitud estallaba de nuevo. «Habría reservado un viaje de ida y vuelta y 10 escalas más solo por asegurarme». Todos aplaudieron, riendo y visiblemente emocionados. «Eres todo lo que no sabía que necesitaba», continuó, sosteniendo sus manos. «Eres mi calma, mi tormenta, mi caos organizado, y mi amor». Alejandro sonrió, apretando sus manos con fuerza. El oficiante, sonriendo, añadió: «Entonces, frente a todos aquí, los declaro marido y mujer». Y antes de que pudiera decir otra palabra, Alejandro atrajo a Sofía por la cintura y, sin ceremonia, sin protocolo, sin ninguna vacilación, la besó allí mismo. Un beso lleno de amor, risas, promesas y todo lo que habían vivido hasta ese momento. El sonido de aplausos, vítores, silbidos y algunos «viva» llenaron el jardín. Cuando finalmente se separaron, Alejandro tomó su rostro y, sonriendo, dijo: «Ahora estás oficialmente atrapada conmigo». Ella sonrió, rodeando su cuello con los brazos. «Y tú eres oficialmente mi CEO personal». Lucía gritó desde atrás: «CEO del amor». Y toda la multitud rió de nuevo. Caminaron por el pasillo de la mano, riendo, abrazando amigos, siendo bañados en pétalos, besos, felicitaciones y, sobre todo, pura felicidad.